Glorioso es Dios, maravilloso es nuestro Creador, nuestro Padre. Padre amado, Padre Creador, es la deidad, la divinidad entre nosotros, entre todas las generaciones habidas y por haber, el Dios Creador, el Dios Redentor. Honramos a nuestro Padre en este día, nos unimos amándole, glorificándote, reconociéndole como el Dios Todopoderoso. Únase conmigo, clamando al Padre Santo, Padre amado, clamamos delante de ti, delante de tu presencia, clamamos de tu deidad, de tu divinidad, Padre Santo, ponemos todas nuestras cargas delante de ti, delante de tu presencia. Bendito seas, alabado sea tu santo nombre, poderoso es tu santo nombre, Padre, que seas tú, Padre amado. Yo envío la palabra, porque eres tú el que la apresura para ponerla en obra. Eres tú, Padre amado, el que limpia los aires, el que limpia, Padre Santo, el oír de la persona que va a escuchar tu palabra. Eres tú el que limpia el oído, Padre. Te ruego que restaures tu pueblo, te lo suplico, Padre amado. Que nos restaures, Padre amado, que nos vivifiques dentro de tu palabra, que nos vivifiques a través de tu Santo Espíritu en este tiempo, Padre amado. Vengo rogando, pidiendo, suplicando delante de ti, Padre Santo. En tus manos nos ponemos en esta hora. Todo nuestro ser se dispone delante de tu presencia, Padre amado. En tus manos nos ponemos. Bendito seas, alabado seas. Honor, honra y gloria a ti, Padre Santo. Así sea. Damos las gracias al Todopoderoso en esta tarde. Bendito sea nuestro Creador, Padre Santo. A Él buscamos servirle, a Él estamos acercándonos, porque estamos creyendo en Él, porque estamos creyendo en nuestro Padre Celestial, porque hemos creído que Él es el dador, que Él es el Creador, que Él es y siempre ha sido, como dice la Escritura, que Él era el Verbo. El Verbo es la palabra. Él era, es y será por siempre el Dios Todopoderoso. Por siempre será la palabra entre nosotros. La palabra está viva. La palabra está dentro de nosotros. La palabra está entre nosotros. Porque la palabra tiene vida. Y eso es lo que Dios nos ha permitido en estos tiempos, para que nosotros dispongamos de la palabra, creyendo que en el principio, todos sabemos desde niños, ¿quién hizo el cielo y la tierra? Es una instrucción que traemos desde niños, ya sea por una escuela dominical, por unas clases de Biblia que le dan a un niño chiquito. Son de las primeras cosas que le empiezan a dar a conocer, y le empiezan a dar a conocer a nuestro Padre Celestial, que Él creó por la palabra. Por la palabra fue creado el cielo y la tierra, por la palabra que llevaba poder. La palabra tenía poder, Dios la habló y se formó. Dijo Dios, hágase el cielo, hágase la tierra, hágase el agua, hágase las plantas, los peces. Así hizo Dios la creación por la palabra. Por la palabra fue creado todo lo que nuestros ojos miran, porque Dios envió la palabra, de Dios salió la palabra, y la palabra lleva poder. La palabra es poder en medio de nosotros. La palabra nos creó. Por la palabra de Dios fuimos creados. Por la palabra de Dios creó Dios al hombre. Por la palabra de Dios dijo, multiplíquese, multiplíquese el ser humano. Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios que tiene poder, por la palabra de Dios que está viva, por la palabra de Dios que camina entre nosotros, que se mueve entre nosotros, por la palabra de Dios que nos lleva a conocer al Dios Todopoderoso, al Dios de Israel. Sin la palabra nosotros no podemos conocer a Jesucristo. Sin la palabra no podemos conocer al Dios Todopoderoso. Porque en aquellos tiempos, cuando la palabra no estaba escrita, pero se hablaba verbal, era la palabra hablada, era el evangelio que se iba hablando verbal, pero iba dándose la palabra que da vida, la palabra que estaba entre nosotros y que está entre nosotros. Si usted viene al evangelio de Juan,
en el capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. O sea, en el principio era la palabra y la palabra era Dios. Y el verbo, o sea, la palabra, es Dios. Desde un principio era la palabra. Desde un principio la palabra es Dios. El verbo es Dios. Él vino a los suyos, dice la Escritura, y los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron, Dios le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí lo dice la palabra que lleva poder, la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que iban anunciando los discípulos? La palabra, el poder de Dios, dando a conocer que el verbo se hizo carne, que el verbo habita entre nosotros, que la palabra se hizo carne, que la palabra habita en medio de nosotros, que vino la palabra, que le quitaron la vida, que venció la muerte, que resucitó y subió al cielo, la palabra hecha carne. Si usted viene al Evangelio de Lucas en el capítulo 8, versículo, vamos a ver del 42, sabemos que Jesucristo cuando caminó en la tierra, Él era, ahora sí como hombre, vivía muy ocupado en las cosas de su Padre. Cuando Él iba caminando, vino el Jairo, se postró ante Él y le pidió que entrara a su casa porque su hija estaba muy enferma y obviamente Él aceptó. Él vivía haciendo las cosas de su Padre. Él vino a caminar, Él vino a obedecer lo que su Padre le decía. Él fue obediente en todo. Él fue obediente en todo, pero en el camino había una mujer que tenía flujo de sangre. Y esa mujer decía, con que tan solo toque el manto, quedaré sana. Había gastado todas sus riquezas, pero esa mujer se esforzó para llegar a... La mujer que ha tenido una hemorragia de sangre sabe cuán difícil es moverse uno entre la gente, se lo digo por experiencia vivida. Cuando tienes una hemorragia de sangre, es muy difícil hacer tu vida cotidiana, tu vida diaria, cuando estás pasando por algo así. Y la mujer, ella se introdujo, sabía que él iba a pasar por ahí, y ella decía, con que tan solo toque el borde de su manto. Porque ella sabía y ella conocía que en el manto estaban escritos los mandamientos, estaba escrita la palabra de Dios. Pero no solamente era eso. Aquí era la misma palabra hecha carne, era la palabra viviente, era Jesucristo al que había tocado ella, al que logró acercarse, al que logró tocar, y al momento paró la hemorragia. Porque una hemorragia es como una llave abierta, una llave de agua. Algunas hemorragias más intensas, otras menos, pero no quiera usted ver otra cosa como cuando está abierta una llave de agua y está fluyendo el agua. Así fluye también la sangre de una mujer, del ser humano en sí, porque sabemos que hay hombres que también les han venido hemorragias. Y al momento la hemorragia se detuvo. Entonces, ¿por qué pasó esto? La mujer creyó que iba a pasar por ahí el Salvador, que iba a pasar por ahí Jesucristo, el cual se hablaba, el cual ella ya había escuchado hablar y conocía, que ella decía, con que logre tocar ese manto. Pero ella tocó la palabra viviente. Jesucristo se dio cuenta cuando lo tocó, porque él preguntó, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Era una muchedumbre, pero él sabía que de él había salido poder, que había salido virtud. Él lo sabía. Yo sé por experiencia vivida, algunas veces que oras por las personas, a mí me ha tocado orar aún siendo por vía telefónica,
yo me doy cuenta lo que está pasando. No siempre es así, le soy sincera, pero otras veces porque el Espíritu Santo me está diciendo. Uno de los ejemplos, y algunas de las personas si van a oír esta prédica o la están oyendo, quizá ella ha sido testigo de esto que le voy a hablar. El Espíritu Santo te ministra y te está diciendo, estoy ministrando el área por la persona que estoy orando. Dice, estoy tratando en esta parte de su pierna, estoy tratando en su corazón. Porque de mi cuenta, pues yo no sé nada, nomás estoy clamando. Pero Jesucristo era la misma palabra, la palabra viviente. Él al instante se dio cuenta que de él salió poder, que de él salió virtud, porque esto no es un libro, esto es algo diferente, porque esto nos muestra toda la escritura en sí. Es la palabra viviente. La palabra, está haciendo aquí bastante calor, es la palabra que nos viene presentando al Padre de poder, al Hijo, al Espíritu Santo, lo viene presentando. Y por la palabra nosotros conocemos a nuestro Hacedor, nosotros conocemos a nuestro Creador, conocemos al Dios vivo. Venga allí al Evangelio de Lucas en el capítulo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. ¿Por qué la mujer estaba temblorosa? Porque en aquellos tiempos, acuérdese que la mujer estaba completamente humillada, la mujer no tenía ningún valor, la mujer estaba minimizada y ella sabía que como mujer no se debería haber acercado. Por eso ella, temblando, se dio cuenta que no se había podido ocultar y ella confesó por qué razón le había tocado el manto, por qué razón se había acercado a la palabra viviente, a la palabra de poder. Jesucristo dijo que de él había salido poder. Salió poder de Jesucristo porque la palabra es poder. La palabra vivifica. La palabra nos llena de vida. La palabra desde 800 años, alrededor de 800 años, ya Dios había dado la palabra. Esto yo sé que ya en varias prédicas lo he escuchado. Envió la palabra de sanidad. Envió la palabra por medio del profeta Isaías. Él no dijo, van a ser sanados. En un futuro, Él dio la palabra como un hecho. Mas Él herido fue por mis rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de mi paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Somos el pasado de Dios, pero tenemos que creer la palabra que está escrita, así como esa mujer que tenía el flujo de sangre. Ella creía, ella tenía la fe que al acercarse a tocar el manto, ella quedaría sana, pero era mucha más la grandeza, porque no solamente era el manto, era la palabra viviente, la palabra caminando entre el pueblo, la palabra viva. Es esa misma palabra la que tenemos aquí entre nosotros, porque Jesucristo es eterno. Aunque nuestros ojos no lo vean, pero por la fe lo creemos, que Él es la palabra viviente y que Él está entre nosotros y que Él nos puede sanar, cual sea, no importa cuál sea la enfermedad. Y si no fuera así, como algunas personas sí me lo han dicho,
¿qué usted no ora por los enfermos? Ustedes saben que mi papá falleció hace algunos meses. Y dicen, pues no, que es orador y que ora por los enfermos. Oiga, el que hace la obra es Dios. El que hace la obra es Dios. Yo envío la palabra con esa fe, pero de Dios está la decisión. Dios da la vida, Dios la quita, Dios nos puede dar la sanidad, Dios nos puede estar pasando dentro de un proceso o qué sé yo, tratando con nosotros para que nuestras almas no se pierdan, y Él sabe de qué manera va a tratar con nosotros. Había también un hombre que un día nos llamaron porque ya estaba desahuciado. El hombre estaba, ¿cuánto tiempo está de aquí Redondo? 1 hora más o menos. Redondo, ¿cuánto tiempo está? Aproximado alrededor de 1 hora por ahí. Y nos llamaron y dijeron que su hermano estaba ya muy grave, ya lo habían desahuciado, estaban sacando ya las cosas de su casa o su departamento, ya estaban desalojando su storage, porque ya estaban desalojando, porque ya le habían dicho que estaba en sus últimas horas, sus últimos momentos, y se apresuraron a hacer todo ese proceso que tenían que hacer, ¿verdad? Pero cuando me llamaron, así empecé a orar y a pedirle a Dios, porque pidieron oración por el hombre que estaba enfermo. Pero cuando él fue al hospital a ver a su hermano, el hermano había sido sanado. Yo no fui a visitarlo hasta allí, pero tengo la fe que la palabra es enviada, que enviamos la palabra, que la palabra lleva poder, y así como sanó Jesucristo en aquel tiempo, como salió su poder para sanar a la mujer del flujo de sangre, así también con ese hombre fue sanado por la palabra que llevaba poder. La palabra fue enviada. ¿Quién la apresura? Es Dios el que la prospera. Le da prosperidad, le da forma a la palabra. Uno clama, uno pide a Dios, dale la sanidad. Te ruego le des la sanidad, Padre Santo, porque escrito está, Padre, somos parte de esa promesa. Él ha creído que en Jesucristo, que Él es sanador, Él está de acuerdo, estamos en este común acuerdo. Yo envío la palabra, Padre Santo, que lo suelta de esa enfermedad, que lo libera de esa enfermedad, que lo hace libre, porque vino Jesucristo a llevar todas las enfermedades cautivas a la cruz del Calvario, y por su llaga fuimos sanados. He enviado la palabra, Padre Santo, pero eres tú el que le da forma, el que le da vida, el que le da poder y vence aquella enfermedad. Por mi cuenta nada puedo hacer, pero Dios es el que le da poder a la palabra, el que apresura la palabra, el que la pone en obra para darle la libertad a aquella persona que para la ciencia ya estaba moribundo, estaba en sus últimos momentos, en sus últimos segundos de vida, pero Dios quiere ahora sí manifestar su poder. Manifestar su poder. No le estoy diciendo que la ciencia, los médicos no son de Dios, no esto, no. No, Dios permite, y Dios creó la ciencia, y Dios creó la inteligencia, y algunos, yo misma he necesitado de los médicos también. Pero hay momentos en que Dios nos pone que entremos en ese clamor, en esa petición. Orando, clamando y pidiendo, es donde Él manifiesta su poder, haciendo la obra. Una de las cosas que Dios me dio a conocer también de ese hombre, porque también se le ministró directamente a él, y también se le presentó a Jesucristo como su Salvador, y también Dios me mostraba cómo él lloraba. Sus ojos muy azules, muy intensos. Yo ni conocía al hombre, oiga, no sabía ni qué color de piel, no sabía ni cómo era, pero yo le pregunté al terminar la oración, que Dios me había mostrado, me lo mostró güerito, con su pelo algo como más blanco, ya pintado en cana, y sus ojos azules intensos, pero llenos de lágrimas. Chorreaban las lágrimas de sus ojos. Lo que sucede que él tuvo la fe, él creyó, y Jesucristo, Dios me estaba mostrando
cómo él había creído, cómo a él había llorado, estaba llorando, clamando en ese momento. Él dijo, sí, así son mis ojos, así son mis ojos, porque es un mover de Dios, es un mover de Dios. Acuérdese cuando Jesucristo miró a Natanael abajo de la higuera y él creyó. Natanael creyó porque él sabía que Jesucristo no lo había mirado, pero en visión lo miró. Entonces él creyó y le dijo que verdaderamente él era el Cristo. Entonces él creyó y le dijo a Jesucristo, tú crees porque te dije que te vi bajo de la higuera. Son cosas del mover de Dios, son cosas que el Espíritu Santo da y manifiesta, porque así se movían también sus discípulos. Así se movía, así se mueve el poder de Dios, dándonos a conocer. Si Él no nos da a conocer, pues de nuestra cuenta nada sabemos. Nada sabemos. A mí algunas ocasiones me ha levantado, es la misma mujer. En una ocasión me levantó y me puso a orar por ella, a clamar por ella. Y yo empecé a orar, era alrededor de, creo, las 4 o 5 de la mañana. Y ya a las 6 de la mañana yo dije, voy a hablar, a ver cuál es la necesidad de esta mujer. La mujer andaba de paseo, se había ido a Arkansas, se había ido y allá se puso mala del corazón. Y a mí Dios me tenía en clamor por ella. Yo no sabía, ni siquiera sabía que andaba de paseo, pero Dios sí lo sabía. Entonces, ¿qué hice yo? Empezar a clamar cualquiera que fuera su necesidad. Empecé a enviar la palabra. Por alguna razón Dios me despertó y me puso a clamar por ella. Vino otro tiempo, esto fue apenas hace unos días atrás. Era la misma mujer. Y empecé a orar de años. No, hace unos meses atrás habíamos hablado, aunque ya teníamos largo tiempo, algunos años antes de estos meses que no hablábamos, pero hablamos y yo le dije, ¿sabes qué? Dios te ha puesto mucho en mi mente estos días, te ha traído mucho. Dice, por alguna razón, porque estuve internada. ¿Qué hacemos nosotros? Enviamos la palabra. Pero Dios le va a dar poder a la palabra, la va a dar forma a la palabra conforme sea la necesidad de aquella persona, conforme sea la necesidad. ¿Qué es lo que necesita aquella persona? Dios le da la forma, la hace efectiva, la pone en obra, la apresura. La palabra está viva, la palabra tiene poder, la palabra no va a regresar vacía. Dice la Escritura, la palabra no regresa vacía, sino es con el fruto deseado, para lo cual ha sido enviada. Nosotros debemos tener la fe. Esa fe, mire que hubo un tiempo en que las tribus, no se enfermaron. Cuando el pueblo salió de Israel, sí se levantó la serpiente en el desierto y les picaban las serpientes, y Dios ordenó que se hiciera una serpiente y que quedarían sanos. Pero después de eso quisieron idolatrar y prender incienso a la serpiente, y acuérdese que fue en tiempos del rey Ezequías que la serpiente Dios mandó que la deshicieran, que la quemaran, porque el pueblo ya estaba poniendo esa figura en vez de Dios, en vez del poder de Dios. Es Dios el que tiene la prioridad, es Dios el que le da el poder y el valor a la palabra. Si usted viene al libro, vamos a ir al Salmo 18, versículo 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Mire, la palabra es un escudo y tenemos que entenderlo. Es un escudo alrededor de nosotros, porque cuando vemos venir el peligro, empieza usted como hijo de Dios a levantar el escudo. El soldado tenía en aquellos años el escudo en su mano para que las flechas no llegaran a él.
Dios ha puesto la palabra como nuestro escudo para librarnos del enemigo. ¿Qué hacemos nosotros si la palabra dice que esté en nuestra mente y en nuestros corazones? Porque si andamos en el trabajo, no vamos a traer la palabra, o a veces en estos tiempos la traemos en el celular. Pero aún dentro del trabajo, nosotros sabemos que algo está aconteciendo en nuestras familias, alrededor de nuestras vidas. ¿Qué hacemos? Levantar el escudo, levantar la palabra. Padre Santo, tú eres nuestro escudo. Tu palabra, Padre Santo, me cubre, me protege, porque tú eres el Dios Todopoderoso, porque tú eres el poderoso gigante, porque tú vas delante de mí. ¿Qué está haciendo usted al citar la palabra? Está levantando el escudo alrededor de usted, y de ahí se extiende alrededor de sus hijos. Cuando usted mira el peligro que viene acechando en contra suya, en contra de su familia, oh, que un hijo mío, que una hija mía se enfermó, pero allá está en otro estado. Empiece usted como mamá, empiece usted como amiga, como conocida, como familiar, a enviar la palabra. Padre Santo, envío la palabra, porque usted está levantando el escudo por la persona que está enferma. Está enviando palabra que la cubre, que la protege, porque ese escudo escrito está. Que ese escudo alrededor de nosotros. Pero ¿cómo vamos a citar la palabra? ¿Cómo vamos a levantar el escudo? Porque tenemos que meternos a las escrituras para cuando vengan esos momentos difíciles, levantar el escudo alrededor de nosotros, porque tú eres nuestro Redentor, tú eres nuestro Salvador, porque tú nos cubres bajo tus alas, porque nos escondes del enemigo malo, tú nos defiendes. Usted está levantando escudo, está cubriéndose. Padre Santo, mis hijos salieron de viaje, guárdalos, Padre, ciega el enemigo a su paso. ¿Qué está usted? Cegando el enemigo, que no les den un ticket, cubriéndolos, que no haya un accidente. Usted está levantando escudo alrededor de su familia, escudo alrededor de usted. Usted ha creído en la palabra está viva, la palabra toma una forma de poder. No estaba esperando que usted va a llevar un escudo, ¿de qué sería? ¿De bronce o qué sé yo? Los escudos que usaban los soldados. Pero usted está levantando el poder. La palabra es más poderosa que un escudo hecho por hombres. La palabra lleva poder y se establece un poder, y no va a pasar el enemigo. El enemigo va a ser cegado, porque la palabra dice en una parte de la escritura: ciega el enemigo a su paso. Ciega, ahí está levantando escudo. Pero si no conocemos y si no practicamos oración, si no practicamos palabra, no estamos creyendo en la palabra viva, no estamos creyendo que la palabra habita entre nosotros, que la palabra está entre nosotros y que la palabra nos da la cobertura. Si viene usted al Salmo 33, en el versículo 4, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, y la misericordia de Jehová está llena la tierra. La palabra es recta, la palabra es toda su obra es hecha con fidelidad. La palabra es recta. Ahí no hay error. Si algunas veces usted dice: es que yo pedí a Dios, pero de todas maneras hicimos lo correcto nosotros delante de Dios. De Dios es la última decisión. La primera y la última palabra la tiene Dios, porque Él es fiel en su palabra, pero nosotros debemos creer y guardar su palabra, porque el joven, el joven va en la vida caminando. ¿Por qué le viene la salvación al joven? ¿Por qué le viene esa libertad al joven? Porque guarda la palabra. Porque guarda la palabra que está escrita, lo que ha creído, lo que ha escuchado, qué hay aquí en el Evangelio, qué habla el Señor de Dios, qué nos hablaron de Jesucristo, qué nos hablan del Espíritu Santo. Guardemos la palabra,
guardemos la palabra porque ese es nuestro escudo. La palabra es fiel, la palabra es verdadera, la palabra habita en medio de nosotros. Es el poder de la palabra. Y si usted viene, vamos a ir allí mismo, en el Salmo. En el Salmo 115, versículo 26 y más, envió a su siervo Moisés y Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que oscurecieron todo, no fueron rebeldes a su palabra. La palabra sale de Dios y se hace lo que Dios dice, porque la palabra fue dada, porque Dios le dio mandamiento a Moisés, lo comisionó, lo preparó para ir a sacar el pueblo en libertad. Pero Dios estaba con ellos y Dios daba la palabra y se hacía lo que Dios decía. Eso era lo que se manifestaba porque Dios enviaba la palabra. Seguimos leyendo. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que los oscurecían todo. No fueron rebeldes a su palabra. No se resistieron a su palabra. Obedecieron a la palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Envió Dios la palabra para que las aguas se convirtieran en sangre. Su tierra produjo ranas hasta las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras, quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número, y comieron todos la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de todas sus fuerzas. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermos. Aquí lo dice la palabra. ¿Por qué nosotros estamos enfermos? ¿Por qué hay tanta? Se multiplicó la enfermedad en estos tiempos porque nos falta creer la palabra, nos falta creer lo que está escrito, nos falta creer lo que dijo el profeta Isaías en aquel tiempo, que él por su llaga nosotros fuimos curados. Falta creer la palabra que viene aquí. La palabra es fiel. Somos nosotros los que no queremos entender, los que no queremos entrar en esa fidelidad, en esa obediencia, porque Él tiene la fidelidad, pero nosotros sí somos rebeldes. Ellos no eran rebeldes, porque dice, no hubo enfermo en medio de la tribu. Venga también allí mismo en el Salmo 119, versículo 130. La exposición de todas sus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. ¿Sí? La palabra es la que nos va a hacer entender. Y si no tenemos sencillez, si no tenemos simpleza, si entramos en orgullo, no vamos a entender la palabra, porque hace entender la palabra a los simples. A los simples es donde se da la palabra. La palabra entra donde hay sencillez. La palabra habita en medio de su pueblo. La palabra tiene vida en medio de su pueblo. Somos nosotros los que debemos de empezar a poner la palabra, como lo dice la Escritura, poniéndolo como escudo, creyendo que su palabra es fiel, para que no haya enfermo en medio de nosotros, para que salga huyendo toda enfermedad, para que las plagas no vengan en medio de nosotros, porque dice, me parece que está en el libro de Apocalipsis, que las plagas que se manifestaron acá, Dios nos volverá a dar ese castigo. ¿Por qué? Porque se ha desviado el pueblo de la verdad y no quiere entender. Se pone en rebeldía y no quiere entender la palabra de Dios. No quiere dar el tiempo a conocer la palabra de Dios. ¿Qué está escrito en la palabra?
Jesucristo está en medio de nosotros. Dios es omnisciente, Él puede estar aquí, puede estar en otro lado. Claro que sí, lo dice las Escrituras. ¿Por qué? Por la palabra lo conocemos, la palabra que ha sido dada y venimos creyendo, venimos buscando la palabra. Si usted viene al libro de Isaías en el capítulo 40, versículo 8, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios está para siempre. La palabra es fiel, la palabra es verdadera. Dios sabía que en estos tiempos usted y yo íbamos a estar aquí, que íbamos a tener esa necesidad de Dios. Porque dígame, ¿quién es el que no tiene necesidad de Dios? ¿Quién es el que no tiene necesidad de la palabra viva? ¿Quién no tiene necesidad que la palabra habite en medio de nosotros, que la palabra esté en medio de su pueblo? Yo tengo necesidad. Yo quiero que esa palabra se mueva en medio de mi casa, en medio de mis hijos, en medio de toda mi familia, que se extienda esta fe, que se extienda la palabra como está escrito hasta los confines de la tierra, que sea la palabra de Dios manifestada en medio de nosotros. Bendito el Dios de Israel. Y si usted viene allí en Isaías, en el capítulo 55, versículos, permítame un segundito. Usted que me ha acompañado durante este caminar sabe que hubo un tiempo que batallaba para leer y no quería todavía muy bien usar los anteojos, pero mire que ya terminé con esto, usándolos, ¿verdad? Cediendo, y me ayuda bastante. Usted se da cuenta, ¿verdad? Que sí me ayuda. Pero igual, sígame teniendo paciencia. Venga el versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. ¿Quién la prospera? Dios. Dios es el que la prospera. No va a volver vacía. Es lo que le hablaba un momento atrás. La palabra no regresa vacía. La palabra es enviada. La palabra es prosperada para lo que Dios la envió. Venga al Evangelio de Mateo en el capítulo 24, versículos 35. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Es la palabra viva. ¿Por qué no pasará la palabra? Porque la palabra es eterna. La palabra habita en medio de nosotros. La palabra es fiel, la palabra es verdadera. Somos nosotros el que debemos llenar nuestro ser de palabra, nuestro corazón, nuestro entendimiento de palabra, porque ya nos dijo Dios. Estamos hablando un poco. Se imagina todo el contenido. Tiene el valor, tiene la dirección, tiene la guianza para una vida eterna, pero está a nuestras manos para que nosotros podamos conocer y podamos obtener esas promesas, esa gran bendición que viene de parte de Dios. Venga el Evangelio de Lucas en el capítulo 11, versículos 28, y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué es lo que le decía? Tenemos que guardar la palabra en nuestro corazón, en nuestro ser. Porque ¿cómo vamos a saber que usted está guardando la palabra? Porque cuando usted habla, cuando hay una necesidad, usted empieza a hablar palabra, empieza a citar palabra, empieza a fluir la palabra. ¿Por qué va a fluir cuando viene la necesidad? Porque ya está dentro de su corazón y empieza a brotar la palabra como un manantial de agua viva. Empieza a fluir conforme es la necesidad, va flotando, va fluyendo la palabra, porque usted la guarda en el corazón, porque usted la tiene en su entendimiento, porque no se puso rebelde
a conocer la palabra, a guardar la palabra, usted tiene con qué defenderse, usted tiene escudo, está llena de escudo, está lleno de promesa, está lleno de conocimiento, está lleno del poder de Dios, porque la palabra, Dios le pone el poder. La palabra es poder, lo que sale de nuestras bocas, y sale el poder. Es apresurada, Dios la apresura, no regresa vacía, sino es con el fruto deseado para lo cual ha sido enviada. ¿Quién la prosperó? ¿Quién le dio vida? Dios, porque salió de su boca. Es palabra que nosotros citamos, pero salió de la boca de Dios, y es la palabra que Dios tiene para este tiempo, para nuestros tiempos, para que se mueva en medio de nosotros ese poder, así como se movió en tiempo de los discípulos. Venga al libro de, permítame, al libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Oiga, ¿nos quedará algo libre con todo esto? Mire cómo nos mira Dios, a través de su palabra. Penetra. La palabra de Dios está viva, es eficaz, corta, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es la palabra. No le queda espacio, no nos queda espacio como hijos de Dios, que la palabra no pueda entrar, que la palabra no pueda penetrar, porque penetra a lo más profundo de nuestro ser. Por eso Dios discierne nuestros pensamientos, cuáles son las intenciones del corazón, porque podemos estar diciendo, no, es que yo sí he creído, es que yo sí creo, sí, es un Dios, es mi creador, Jesucristo es mi Salvador, pero Dios quiere que nos llenemos de su palabra, que levantemos ese escudo, alrededor de todo nuestro ser, alrededor de nuestro espíritu, alma y cuerpo, porque penetra todo. La palabra, aquí lo dice en Hebreos, penetra hasta lo más profundo, todo nuestro ser penetra hasta allá, va, hasta el tuétano, hasta el fondo de nuestro corazón, nuestros pensamientos, todo esto lo lleva la palabra, hasta allá va la palabra. No se crea que, de aquí salió la palabra, aquí nada más, aquí se oyó. No, la palabra no es como nosotros, porque la palabra sale de la boca de Dios, la palabra va hasta allá, hasta donde usted está, la palabra va hasta otra nación, la palabra va y hace la obra, porque Dios la apresura, Dios la pone en obra, y la palabra no va a regresar vacía, sino es con el fruto deseado para lo cual ha sido enviado. Había necesidad en el alma, ahí trabajó la palabra. Había necesidad en su carne, había una necesidad en el espíritu, ahí obró la palabra, porque la palabra está viva. La palabra va y penetra todo en la función del ser humano. Este es el mensaje de este día. Espero le sea de bendición. Espero sea de nuestra ayuda. Espero que nos sirva a nosotros, a nuestros hijos y a todos nuestros familiares y amistades. Que el Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que nos llene de sabiduría. Únase conmigo en esta oración, Padre Santo, que todo nuestro ser nos llene de sabiduría, todo nuestro ser sea lleno de sabiduría, Padre, por esa misericordia, Padre Santo, que sea tu palabra escrita en nuestra mente, en nuestro corazón, que estemos llenos de ti, Padre Santo, de tu sabiduría, de tu conocimiento, reconociendo que la palabra aún está viva, que la palabra está viva entre nosotros, Padre Santo, que la palabra permanece, que la palabra, Padre Santo, se mueve aquí entre nosotros. Te damos gracias, Padre viviente, te ruego por todo tu pueblo, Padre, por todas las naciones, Padre, para que seamos, Padre, llenos de tu palabra, que nuestro corazón
corazón esté lleno de tu palabra, que en todas las naciones tu pueblo reciba la palabra, Padre Santo. Te doy gracias. Bendito seas, alabado seas, poderoso es tu nombre. Maravilloso es tu nombre, Dios de poder. En tus manos, Padre Santo, pongo nuestro ser y toda mi casa. Bendito seas. Amén. Muchísimas gracias. Mi nombre es Sabina. Dios me le bendiga.